En esta oportunidad vamos a hablar sobre prevenciones de las lesiones en el esquí. En relación a la epidemiología, para nosotros en el ambiente médico esto es muy importante porque son los números los que nos hablan de las frecuencias de las diferentes patologías. Y tenemos alguna casuística chilena. La Asociación de Centros de Esquí evalúa todos los años el número de lesionados. ¿Cuáles son los factores relacionados al esquí? El principal, el factor que está entre el casco y el esquí, es decir, el esquiador, ¿ya? Es uno de los principales factores. Y acá el nivel del esquí es lo más importante. El nivel del esquí, como les decía, es de las cosas más importantes. Y cuando vemos los esquiadores que son de menor edad, hay estadísticas que demuestran que los esquiadores menos de 13 años, cuando están instruidos, disminuyen significativamente su tasa de lesiones de extremidad inferior. Lo más corriente es lesiones de rodilla, lesiones de pierna y de tobillo. Por lo tanto, es muy relevante la instrucción y las clases. Pero lo que sí es muy importante para todo el nivel de esquiador es el ajuste de la fijación y el sexo. Las mujeres también se ajustan en general, esto es internacional, no discriminatorio, se ajusta a un nivel menos que los hombres para la misma talla y peso. Los factores del centro también son importantes y el cuidado que hay que tener con estas pistas es el sentirse confiado, el tomar velocidad porque aumenta el riesgo de choque con otro esquiador. Los snowpark, que los estamos viendo, que es un centro de atracción para todos los centros. Los snowpark se relacionan con aumento significativo de las lesiones graves, sobre todo de columna cervical y dorso lumbar. La visibilidad nos juega en contra. La famosa luz plana, cuando el cielo está nublado, no se ve, se produce una disminución de la visibilidad y no se ven las irregularidades de la nieve y por lo tanto uno no puede ver dónde está esquiando y aumenta al doble el número de lesiones. La nieve blanda, honda, húmeda. La honda es la recién caída y la húmeda, ¿no es cierto?, es esta nieve primaveral que se va calentando a mediodía. La nieve dura. ¿Ya? Aquí vemos la típica nieve de primavera de la mañana que está congelada, ¿ya? O la nieve traicionera, que es la nieve que tiene nieve de polvo encima, pero debajo hay placas de hielo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de accidentes? Principalmente caídas. El 74% de los mecanismos de lesión son secundarios a caídas en la nieve. Los choques y los saltos son menos frecuentes, pero son los que en general van a producir la mayor cantidad de lesiones graves. ¿Cuáles son los tipos de lesiones? Y acá los tengo agrupados no por frecuencia, sino más bien por gravedad, ¿ya? El TEC es uno de los más graves. Lesiones traumáticas tóraco-abdominal, también por choque. Las lesiones abdominales, en los niños menores también. Contusiones abdominales que pueden producir lesiones del hígado, contusiones hepáticas, sangramiento intraabdominal. Y después tenemos las lesiones de baja energía, que están las de extremidad superior, clavícula, hombro y muñeca. Y las lesiones de extremidad inferior, rodilla la más frecuente, fracturas de pierna y de tobillo. Las frecuencias de las lesiones en general, ¿ya? Las más frecuentes son de extremidad inferior y de esas la rodilla es la más importante. Lesiones de la columna, como les decía, un 17%, 12% traumatismos craneanos y alrededor de 16% las lesiones de hombro y clavícula y la lesión de la muñeca por el apoyo. ¿Cuáles son las diferencias de lesiones entre los esquí alpino y los snowboarders? En general, los esquí alpinos tienen mucha más frecuencia de lesiones de extremidad inferior y baja frecuencia de lesiones en la muñeca. Y en el snowboarder la lesión de la muñeca es lejos lo más relevante. También hay algunas diferencias entre los esquiadores hombres y mujeres. Las mujeres se lesionan el doble la rodilla que los hombres y los hombres se lesionan el doble el hombro, los snowboarders, que las mujeres. ¿Cuáles son los métodos de prevención? Los más importantes en relación a prevenir estas lesiones relevantes. Obviamente tenemos que usar protección solar, protección ocular y las prevenciones más importantes son el casco, ¿ya? Y hemos visto que el casco ha ido aumentando en los esquiadores alpinos en todos los países, inclusive en Chile, a más del 85%. Pero en Chile, a diferencia de en Europa y en Estados Unidos, los snowboarders no lo utilizan. Por lo tanto, es algo que hay que promover. Hay que andar prudente, hay que usar casco, porque el casco de todas maneras protege. Y en general disminuyen significativamente, según los estudios biomecánicos, el riesgo de contusiones lumbares, torácicas y de fractura de la columna. Y a la hora de elegir un protector, hay bastantes estudios biomecánicos que testean cuál es mejor, ¿ya? Y el mejor básicamente es el que protege desde la parte cervical baja hasta el sacro, debe tener una capa viscoelástica, y además lo ideal es que tenga una capa externa dura de plástico. Los protectores más útiles son los que apoyan en la zona palmar de la mano, ¿ya? Porque disminuyen el momento de flexión y el impacto directo. Y a la hora de hacer entrenamiento físico, son básicamente los ejercicios funcionales del core
Y esto lo resume muy bien. Esto es una sentadilla en un bosu. El bosu nos produce inestabilidad, que es lo mismo que tenemos arriba de los esquís, y hacemos flexión de rodilla, entrenamos cuádriceps, ¿ya? Y entrenamos el core, que son los abdominales, que es nuestro centro. Y las mujeres que tienen un aumento, una tasa mucho mayor de lesiones de rodilla, deberían entrenar un poco más el cuádriceps, por ejemplo con una estocada. Por lo tanto, como mensajes para llevar, el esquiar de manera segura depende sobre todo del esquiador y de su prudencia. El uso de equipos en buen estado, esquís con buenos cantos, fijaciones bien ajustadas y medidas de protección, casco y espaldera al menos, disminuyen la gravedad de las lesiones. Muchas gracias.